8 de la mañana, 41 minutos en la República Argentina. Continuamos y le damos los muy buenos días y la bienvenida a la mesa de trabajo a nuestro compañero Hernán Astudillo. Hernán, ¿cómo andás? Eli, Ariel, equipo, audiencia, buenos días. Buen día. La historia de este país siempre la destacamos por el camino transitado, por memoria, verdad y justicia. No, a propósito de lo que sucedió durante la última dictadura, el tiempo previo, todo ese plan sistemático de desaparición de personas que se fue dando y cómo hubo distintos vaivenes, ¿no?, para la construcción precisamente de la justicia, para llegar al juzgamiento, a la difusión de lo que pasó, de lo que sucedió, y el protagonismo de distintos organismos al respecto. Hijos, precisamente, con este acrónimo, comenzó en 1995 a constituirse como tal, ¿no? Jóvenes que buscaban, rastreaban su identidad, la construcción de justicia, y se cumplió hace un par de días 30 años de la constitución del mismo. Está en línea Lucía García Aitchison, es integrante para que nos, de alguna manera, nos proporcione, ¿no?, una reflexión de esos 30 años, ¿no?, de camino, y también, ¿no?, lo que se está atravesando en la actualidad. ¿Qué tal, Lucía? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bien, aquí estamos, ¿no? Decíamos 30 años, esos jóvenes, ¿no?, que se juntaron ahí en Córdoba, ¿no? ¿Cómo empezaron a proyectar este camino? Bueno, la verdad es que un poco como vos decías, en el año 95 la mayoría de las hijas y los hijos estábamos alrededor de los 20 años, y estábamos en un país donde, bueno, gobernaba el menemismo, estaba vigente la obediencia de vida, el punto final, el indulto, y veíamos a Adolfo Silingo, por ejemplo, en televisión, contar los vuelos de la muerte, ¿no? Y después irse a su casa, contarlos como protagonista, ¿no? Como quien comandaba los aviones de los cuales se tiraban las personas desaparecidas al río. Entonces, toda esa situación se combinó con los homenajes que se hicieron en las facultades de la Ciudad de La Plata a las compañeras y compañeros desaparecidos, ¿no?, que organizados por también militantes de aquel momento, y ahí fuimos conociéndonos. Y bueno, y fuimos compartiendo esta necesidad de organizarnos y de dar una respuesta a esa situación de impunidad, ¿no? Tenemos que también pensar en esto, que éramos jóvenes, que habíamos vivido en muchos casos de manera aislada, con la familia, ¿no? Todo lo que significó la desaparición. Y que, bueno, que estábamos despertando a un momento de organizarnos políticamente y de dar una pelea. Así que se fue dando, ese año 95 fue muy intenso. Teníamos, Hijos es una organización que tiene una singularidad, porque se constituyó como un espacio horizontal, en el que las decisiones siempre se tomaron por consenso, y entonces eso hizo que de mucha conversación y mucho intercambio fueran surgiendo distintas herramientas de lucha, entre ellas el escrache, que es justamente esta forma de denuncia que encontramos en un contexto donde no era una posibilidad juzgar a los genocidas, y entonces, nuestra forma de que eso se supiera y de desnaturalizar esa situación de impunidad fue investigar, ir hacia sus casas, señalar que allí vivía un asesino, contar qué había hecho, ¿no? Y siempre con la característica de que fuimos una organización que hizo todo con mucha alegría, porque éramos jóvenes y porque estábamos encontrando formas de
de transformar la realidad, aunque no fuera en un principio con la justicia, cosa que sucedió años después, a partir del 2006, cuando se anulan las leyes de impunidad por decisión de Néstor Kirchner, y empiezan los juicios efectivos, y ahí nos tocó otra tarea, que fue ser querellantes, declarar, contar nuestra historia en los tribunales, para que finalmente los represores, terminen en prisión, pagando por los crímenes que cometieron, ¿no? Así que nosotros decimos que somos una organización que en 30 años de historia logramos lo que nos habíamos planteado, cosa que no siempre sucede, ¿no? Por cuestiones de los tiempos, de los procesos, y que bueno, que tenemos como legado para transmitir esta idea de que lo imposible solo tarda un poco más, ¿no? Que las cosas hay que soñarlas, hay que pensarlas, proyectarlas, organizarse, y que finalmente, bueno, se transforman. Y de acuerdo, ¿no?, a esas distintas etapas, muchas generadas por ustedes mismos, ¿no? Pero bueno, también está todo lo que ocurre en las distintas coyunturas, las distintas políticas que se van dando por los gobiernos que van sucediendo, distintos, ¿no?, con la agenda de derechos humanos, también tomada y adoptada de distinta forma, con distintas urgencias. ¿Cómo analizás la presente etapa, ¿no?, donde más que negacionismo inclusive uno encuentra algunas cuestiones ligadas a la apología, ¿no?, en el centro, en la vicepresidenta Victoria Villarruel, ¿no?, reivindicando lo que fue el terrorismo de Estado? Bueno, sí, en los mismos términos que vos lo planteás, ¿no? Lo que vemos excede ya el negacionismo, porque es una reivindicación abierta del accionar de la dictadura, y aparte una intención explícita de retornar a la situación de impunidad. La verdad es que lo vivimos con muchísima preocupación. Nos parece gravísimo el retroceso en materia de políticas de derechos humanos, el desguace del Estado, ¿no? El proyecto neoliberal que inició la dictadura, digamos, en su continuidad en este momento en nuestro país. Y a la vez, bueno, tampoco nos sorprende, porque sabemos que es algo que siempre estuvo en disputa y en tensión con el otro proyecto de país, con un proyecto de un Estado que garantice derechos, que amplíe, ¿no?, que se ocupe de, bueno, que ponga un poco los derechos humanos en el centro de sus políticas, y bueno, y volviendo a movilizarnos mucho, nunca dejamos de hacerlo, pero por ejemplo, siempre alrededor del 24 de marzo hay un movimiento, convocatoria a ir a las escuelas a dar charlas, actividades. Bueno, este año fue mucho más intenso por ahí que años anteriores, porque también nuestro pueblo se organiza y da respuesta, ¿no?, a estas situaciones. Así que también con esperanza de que esto se va a volver a transformar. ¿Cómo analizan ustedes también dentro de lo que es el movimiento amplio, ¿no?, de los derechos humanos, con los distintos organismos que hay? ¿Cómo fue funcionando, ¿no? Porque hubo distintas diferencias, divisiones por cuestiones federales hasta, ¿no?, por distintas ópticas que se fueron dando en las provincias, dentro, por ejemplo, de las madres también, pero eso nunca menoscabó la capacidad de lucha, de pelea, sino que hasta parece, ¿no?, que se hubiera multiplicado, que se hubiera adaptado. Y también destacar el trabajo de ustedes de hijos, ¿no?, que fue también ensamblando, ¿no?, todas esas partes. Bueno, sabes que ayer participé de un acto de Hijos Capital, justamente en el marco de los 30 años, y una compañera nuestra, Raquel Robles, en un momento habló, y ella planteaba esto, ¿no?, que para nosotros siempre la diversidad fue un valor, ¿no?
siempre estuvimos orgullosos y orgullosas de la variedad, digamos, que conformaba Hijos, y siempre estuvieron las puertas abiertas para quienes, tuvieran esta historia, quisieran sumarse y ser parte. Así que creo que ahí hay un gran concepto democrático, ¿no?, en esa manera de construir, que es que no tenemos que ser iguales para estar juntos, para caminar juntos, ¿no?, para proponernos horizontes políticos comunes, porque efectivamente no somos iguales. Entonces esa diferencia no es un problema, sino que es una potencia. Y creo que algo de lo que está sucediendo hoy en términos culturales en nuestro país, nosotros discutimos a veces si la palabra es fascismo para nombrarlo, pero sin duda tiene que ver con igualar, con homogeneizar miradas, perspectivas, ¿no?, y con leer la diferencia como algo que está mal. Y no, de ninguna manera pensamos que sea así. Nos constituimos en la idea de que no es así, en que justamente nos enriquece ese otro, esa otra que trae otra historia, otro recorrido, y que es con todo eso que hacemos, que proyectamos el futuro, ¿no?, que pensamos en lo que queremos transformar, que nos organizamos y participamos políticamente, ¿no?, desde nuestro lugar. Un poco creo que es una perspectiva que heredamos o que nos viene también de la generación de los 30.000, ¿no?, que tenían sus organizaciones y sus diferencias, pero cuando había que dar peleas en conjunto lo hacían, y ante el horror de lo que fue la dictadura y el terrorismo de Estado, bueno, nuestras propias madres, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, nos enseñaron que no importaba en qué organización estaba el que faltaba, la que faltaba, había que tomarse el brazo y salir a marchar, ¿no? Así que creo que que sí que es algo que nos constituye a las organizaciones de derechos humanos de nuestro país, por supuesto con tensiones, con conflictos, no vamos a hablar en términos de idealización, pero con la posibilidad de seguir avanzando en esas diferencias, ¿no?, y con el respeto también de esas cuestiones en las que no pensamos lo mismo, porque hay un horizonte común que es más potente, ¿no?, y porque la violación de los derechos humanos en nuestro país fue tan grave que pone como en otro lugar lo que está en discusión, lo que hay que defender. Y creo que este momento político reactualiza esa discusión, porque volvimos a escuchar cosas que no se escuchaban desde el momento de la dictadura, incluso que ni siquiera en ese momento se decían tan abiertamente, ¿no? Entonces, otra vez digo, el movimiento de derechos humanos, cobra una vigencia en esta defensa de lo que hay que defender, ¿no? Gracias por el tiempo, Lucía. No, gracias a ustedes, y el saludo a las hijas, los hijos de por allá, de Neuquén, y de todo el país, en este aniversario que nos permite ver lo que hicimos y también lo que nos queda por hacer. Gracias. Lucía García Aitchinson estaba ahí compartiendo tiempo con nosotros, ¿no?, a propósito de la experiencia de Hijos, ¿no? Y el tiempo cómo va pasando, ¿no?, cómo va transitando, no es solamente tiempo biológico o cuestión de calendario. Lo decimos, ¿no?, ya en la víspera prácticamente del cumpleaños número 100, el próximo 8 de mayo, de Lolín. Lolín Rigoni, la madre aquí, fue reconocida recientemente y permanente, ¿no?, lo que es esa lucha, esa pelea, esa presencia constante.
en todos los planos, desde la presencia y lo que es la dinámica propia, en los juicios de leyes aquí que tenemos en la región, en la difusión y en la divulgación permanente, ¿no? Y en ese ejemplo constante, ¿no? Con la presencia y con el aval que tiene todo esto que describíamos, ¿no? Desmantela también ciertas cuestiones que lamentablemente, ¿no? atraviesan nuestro país, como en este momento, no solamente el negacionismo, sino también desde algunos sectores, y remarcamos esto, ¿no? La vicepresidencia de un país a cargo de alguien que reivindica el terrorismo de Estado. Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales @RTN-Neuquén. RTN-Neuquén.